Adelante, ingeniero, por favor. Buenos días. Lo que estoy presentando a ustedes es un producto que ya tiene 6 años de desarrollo. Empezamos, por favor. Nosotros iniciamos en forma de presentación, si fueras tan amable, para que sigan las imágenes. Ok, gracias. Es que no pasó la anterior. Bueno, eso no importa, porque históricamente empezamos desde el 2008 a desarrollar la idea. En el 2009 empezamos a ver que si era viable este producto. Existen cientos o miles de sistemas para captar agua de lluvia en el mundo, de todos los precios, desde $27 hasta $9.500 el sistema alemán, y depende ya de las capacidades de eficiencia de cada equipo, es como es la aplicación. El beneficio de este producto es que fue diseñado completamente en México por ingenieros todos de la UNAM, que le hemos estado inyectando nuestro tiempo, nuestra inversión para llevarlo hasta donde está ahora. ¿Cómo funciona este sistema? El sistema capta en el contenedor, en la charola que ven ahí, el agua de lluvia que se presenta en cada evento. Dependiendo de la intensidad de lluvia, esta charola empieza a acumular un volumen tal que permite, por su peso, desplazar una tapa que se encuentra en la válvula, que la ven ustedes abajo, y desplazarla de una compuerta A a una compuerta B, lo que se puede llamar que es la tecnología del primer flujo. Nosotros fuimos haciendo pruebas y pruebas con materiales y con dimensiones, con diseño estructural para que el equipo funcionara, porque estamos tratando con agua y en el caso de tenerla en esa charola es muy inestable. Eso nos llevó algunos años de pruebas y hacer planos y todo eso en el proyecto. Siguiente, por favor. La experiencia que tenemos en la FES Acatlán es muy interesante. Nosotros, por haber sido egresados y haber estudiado ahí en la FES de Acatlán, decidimos presentarlo desde hace 2 años en la Día Mundial del Agua, y en la cual vimos que nuestra calidad del agua, la mandamos al laboratorio y era muy buena, la cual pueden ver aquí de los primeros resultados de hace 2 años, y esos resultados los presentamos aquí en el instituto ante Pumagua. Y en esa ocasión hizo mención el doctor Val de que era muy interesante, que tendríamos que ver si era cierto que realmente esta agua estaba dentro de los parámetros de la norma, cuando menos en el análisis bacteriológico. O sea, eso parece increíble. Entonces decidimos llevar a cabo la prueba y que se instalara en la FES Acatlán. Siguiente, por favor. El equipo consta de un contenedor que va en la parte de la azotea o techo, de la válvula, que es la que hace la diferenciación entre el agua sucia, el agua contaminada y el agua que vamos a captar de lluvia, y el depósito. El depósito ya es dependiendo del volumen de agua que se va a captar y dependiendo de las circunstancias en donde se va a instalar. Siguiente, por favor. Aquí parece que fue un concurso de a ver quién logra captar la mejor calidad de agua en estas condiciones, porque los hicimos sobre una techumbre de asbesto. Siguiente, por favor. Donde en el canalón se encontraban lodos y se estancaba el agua. Entonces, si nosotros parecería el reto máximo, pretendíamos demostrar que nuestro sistema captaba agua de muy buena calidad, pues ya no había mejor oportunidad que esta, ¿no? Que realmente estamos viendo que estaba en las peores condiciones para captar agua de lluvia. Siguiente, por favor. Se hace el corte del bajante, esto es en cualquier instalación existente. Nuestro sistema se puede instalar en una existente, por supuesto que en una nueva se diseña. Se hace el corte del bajante, se instala nuestra válvula, ponemos en la parte superior el contenedor y lo hacemos funcionar. Siguiente, por favor. En el caso de Acatlán, dejamos correr 3 días que empezara a llover, y esta fue el agua que pasó por ahí, nada más la dejamos correr. Y al limpiar la válvula, o sea, lavarla, estos fueron los residuos que dejó. Siguiente, por favor. Aún así, ya lo activamos, lo echamos a andar, lo conectamos, empezamos a captar el agua, y esta fue la primera toma que hicimos de muestra para mandar al laboratorio.
laboratorio, donde podemos ver que en el fondo se notan sedimentos, así a primera vista, sin saber nada de que se está muy buena el agua, ¿no? Se notan sedimentos. Y la siguiente, por favor. Esos son los resultados del laboratorio. Aquí, quienes ya saben del tema, yo nada más estoy presentando el sistema. Pueden ver que dice que está dentro de los parámetros de la norma. Entonces, de hecho estamos aquí en el programa de PUMAGO porque tiene que comprobar eso todavía. Están ellos haciendo los trámites necesarios para traerlos acá, las muestras al laboratorio, y certificar que esto es cierto, porque nos encontramos con un agua que no es nada dura, que es muy buena para uso industrial, que es muy buena para uso de la lavadora. O sea, ya no estamos hablando de que trae contaminantes o eso. Nosotros no lo podíamos certificar, pero ya de los resultados de hace 2 años a los resultados consecutivos que se están dando en esta prueba, pues ya para nosotros es un dato válido para decir que, ok, la puedes usar para la lavadora, la puedes usar para la limpieza, la puedes usar para tu sanitario, siempre y cuando le pongas un accesorio que vamos a ver enseguida. Siguiente, por favor. Viendo que teníamos todavía un poco de sedimentos en la primera toma y en Acatlán, decidimos recalibrar. El sistema tiene la oportunidad de recalibrarse tantas veces como sea necesario, o cambiar las dimensiones para que el agua captada todavía sea de mayor calidad. Eso sería un punto adicional a esta investigación, a este proyecto, de que concluyendo este proyecto veamos a qué tanto nos puede llevar la captación de agua de lluvia y qué tanta calidad es la que se puede lograr cuando sea en una tormenta de tal precipitación o cuando sea una lluvia prolongada, y eso ya depende de dónde se ubique el sistema. Me decía la gente que le va a hacer el análisis, dice, bueno, es que tú estás en Acatlán y no es lo mismo. Digo, claro que no es lo mismo que esté yo en Acatlán, que en periférico, que en la mina de Chihuahua, que esté en una yesera, porque hay que analizar cuáles son los contaminantes que nos van a afectar, porque los contaminantes se toman de la atmósfera, y el primer flujo precisamente es el que capta los contaminantes de la atmósfera y es el que los precipita, y lo que hace nuestro sistema es diferenciar el agua contaminada al agua limpia, que hasta ahorita le seguimos llamando limpia. Siguiente, por favor. Este es el resultado de la segunda toma. De las imágenes anteriores, este es el resultado. Ya las diferencias son mínimas, ya nada más se bajan los niveles de dureza, se bajan los de mesofílicos aerobios, y todo lo demás queda en parámetros, ¿no? Entonces, parece magia, para nosotros es muy interesante porque lo desarrollamos, estamos entusiasmados, que somos de la comunidad universitaria, toda la gente que lo ha conocido lo apoya, y si ya lo sacamos al mercado, ya lo estamos instalando precisamente en Iztapalapa, porque la calidad del agua ya es horrible, o sea, es de todo, ni para bañarse ni para nada. También en Atizapán, el agua en una unidad habitacional de Geo es de muy mala calidad, que corta jabón, o sea, durísima el agua. Y entonces les estamos ya presentando nuestra opción, ¿no? Que ya tenemos estas pruebas de laboratorio, pero aún así seguimos en el proyecto de PUMAGUA. Y la siguiente, por favor. Después de eso, pues ya le pusimos un pequeño filtro, y esta es la calidad que tenemos, a la cual todavía no le hacemos los análisis porque esta fue de la semana pasada. Esta agua que ven aquí incluye la ocasión de que granizó en Naucalpan. O sea, esa fue una super tormenta, y que el granizo, dicen, bueno, ¿tu sistema opera o no opera cuando está una graniza? Pues claro que opera, o sea, funciona perfecto. Ya tenemos todo muy estudiado, todo muy desarrollado como para prevenir cualquier inconveniente o cualquier contingencia. Siguiente, por favor. Por supuesto que no fue hecho de la imaginación nada más, tiene fundamentos teóricos, un marco teórico que tiene que ver algunas de las materias o ciencias, como la estática, la hidráulica, dinámica. Siguiente, por favor. Fricción, estática, dinámica en los fundamentos de la válvula, lo cual hasta ahí está bien. Lo cual, si nosotros no cumplimos con ese marco teórico, el equipo no funciona. El equipo debe operar en equilibrio, aunque esté estable, aunque esté sin trabajar, el equipo está trabajando en un sistema de fuerzas entre los resortes, los pesos, la gravedad, etcétera, y tiene que estar en equilibrio, si no, no funciona. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí en la tabla de arriba es nada más la general del resumen que presentamos abajo. En el lado izquierdo
hay algo muy interesante. Si nosotros, digo yo, de lo micro a lo macro, si nosotros decimos que en una casa de interés social de 60 metros cuadrados podemos captar 43 metros cúbicos o 39 metros cúbicos, si eso lo multiplicamos por el número de casas que hay en el Valle de México, entonces nos va a dar un número de agua captada de lluvia y nos va a dar un número de ahorro de energía y un gran número de no emisión de gases de efecto invernadero. Pero ese número de captación de agua de lluvia ya le pega a cualquier sistema, sea el Cutzamala, sea el de extracción de los pozos, de los mantos acuíferos de la Ciudad de México. Hablar de 4.8 metros cúbicos por segundo es interesante. Ya llevamos mucho tiempo en esto y hay muchos detractores que dicen, bueno, tu agua de lluvia, qué bonito, qué lindo. Pero cuando lo vimos en Acatlán y dijo el doctor Darío, ok, no lo puedo usar para sanitario, lo puedo usar para lavar, pero ¿qué tal si lo reinyecto? O sea, eso es algo increíble. Siguiente, por favor. Entonces, en el de Acatlán tenemos el proyecto de mantenimiento preventivo, instalación, las campañas culturales para ahorro del agua. Siguiente, por favor. Ahí es el programa piloto para la comunidad universitaria, donde se acaba de terminar la planta de tratamiento desarrollada aquí en el instituto, patentada en el instituto, para tratar el agua de desecho de la UNAM, y esa agua se va a utilizar para riego con una capacidad de 7.5 litros por segundo. Y si a eso le aunamos la instalación del sistema de captación de agua de lluvia, donde podemos captar 30.380 metros cúbicos al año, siguiente por favor, entonces estamos creando un ciclo artificial o un ciclo del agua, donde nosotros estamos ayudando al medio ambiente y tratamos de llegar al equilibrio real, ¿no? O sea, ya con datos, con instalaciones, con sistemas probados, certificados. Nuestro sistema está certificado y probado en los laboratorios CIDESI, de CONACYT, de CIDESI, de NEMA. Y siguiente, por favor. Y aquí en las conclusiones, para la pregunta que alguien hizo por ahí, tenemos la evaluación del equipo de interés social. Tiene un costo de 7,000 pesos y ese se lleva a 10 años, nos daría 1,700 pesos por año, y tenemos un agua que nos cuesta 4.36 pesos por metro cúbico. Creo que hasta el día de hoy no hay una agua más económica, ni siquiera aunque se la regalaran. El simple traslado de la pipa a la casa ya tiene un costo mayor a lo que estamos presentando aquí. Bueno, la siguiente son los colaboradores y gracias por su atención. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta, si es aquí el siguiente, por favor. Mencionaste que se pueden captar 4 metros cúbicos por segundo, ¿no? Nuestros metros cúbicos por segundo. En el Valle de México sí, o sea, ya si en el total de las azoteas, nada más de casa habitación, se instalara ya la captación de agua de lluvia, no con mi sistema, con la que sea, y se reinfiltrara, sí serían 4 metros por segundo. En una casa de interés social, Bueno, ¿cuánto puedes captar en un mes? O sea, ¿cuál es? dependiendo de ese, ya puede ser ¿O cuánto podrías captar? junio, julio, agosto, septiembre, dependiendo, y también del mes, no, eso tiene que ver con la intensidad de lluvia. ¿Pero cuánto podrías captar en el año? O te digo, 43 metros cúbicos en la temporada de lluvias. 43 eso es metros promedio, cúbicos. porque hay ¿Por casa o por unidad de habitación? por casa. Por casa. Estoy hablando de 60 metros cuadrados promedio, por casa. 43 metros cúbicos, Sí. es muchísimo. Sí, y además eso depende ya de la intensidad de lluvia, porque ahora con el cambio climático se van a venir más lluvias más intensas, entonces vamos a captar más agua. Pues si no la aprovechamos y seguimos así, esto no tiene remedio. Ahora, la otra pregunta es... Disculpe, ya no tenemos tiempo, si le pediría que al final busque al ingeniero. Vamos Gracias. a continuar, agradecemos al ingeniero con nosotros. Continuamos con la presentación.